Vamos a definir ahora el movimiento rectilíneo, ¿no? Vamos a ver el movimiento cuando la partícula se mueve solo en uno de los ejes, ya sea el eje X o el eje Y, ¿no? Horizontal o vertical. Se dice que la partícula se mueve en línea recta, entonces el movimiento es rectilíneo, ¿no? Es el caso. Como solo se mueve en el eje X y Y, o el eje X en este caso, se mueve en el eje Y cuando es lanzamiento vertical o caída libre, ¿no? También es rectilíneo. Para este caso, solo en el eje X, entonces vamos a utilizar las ecuaciones de las componentes de la velocidad y la aceleración en el eje X. Bueno, es velocidad en X es dx dt y aceleración en X, hemos visto, es derivada de la velocidad en X respecto al tiempo. Podemos olvidarnos en los subíndices, ¿no? Porque estamos trabajando en una sola dimensión. En el gráfico pueden ver que una partícula está recorriendo esta trayectoria y tenemos dos posiciones, A y B, ¿no? Entonces lo llamamos el tramo AB, es un tramo de A a B. Cuando medimos el tiempo en el punto A, o sea, cuando la partícula pasa por el punto A, vamos a tomar en cuenta que es la posición inicial. Y ese instante, pues vamos a llamarlo que el tiempo vale cero. O sea, ese dato, agarramos cronómetro y medimos el tiempo, ¿no? Entonces, T inicial cero. Entonces, para ese tiempo inicial cero, la posición está en el tiempo cero, significa esto, es igual a X, vamos a llamarlo, por ser inicial, por la palabra inicial, o sea, la primera letra de inicial, ¿no? Y la velocidad en ese punto, esa velocidad, que sería la velocidad en el tiempo cero, vamos a llamarlo B inicial. Estos son los valores iniciales, ¿no? Entonces queremos calcular cuánto vale la velocidad para cualquier instante t y cuánto vale su posición para ese instante, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces es lo que vamos a hacer. También puedes llamarlo como la velocidad final o la posición final, ¿no? Pero en sí vamos a llamarlo como la posición en instante t, que es en el punto cuando pasa por B, ¿no? Tenemos un primer caso cuando la aceleración de la partícula vale cero. Es el primer caso. Entonces, la aceleración cero, podemos reemplazar en la ecuación 2. Se reemplaza aquí aceleración cero. Queda solamente de esta forma, dv dt. Entonces, este valor va a ser igual a cero, ¿no? Es lo mismo, escribe así. Es igual a cero. Entonces, esta condición solo se cumple cuando hemos visto vamos a recordar, en las fórmulas derivadas. Ahí, a ver. Entonces, ahí pueden ver. Hemos visto que cuando la derivada de una constante, sí, es una constante, su derivada de una constante, π', es cero, ¿no? Entonces, quiere decir que la constante, o sea, π' significa la derivada, ¿no? Entonces, π' estamos indicando como derivada de y respecto a x, ¿no?
Si es constante, su derivada vale cero. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces vamos a aplicar esta relación, que la derivada de una constante es cero. Esto. Por tanto, para que se cumpla esta condición es que la velocidad final, o sea, la velocidad en punto B, tiene que ser constante. ¿No? Es la condición. Solo esa condición se hace que su derivada es cero. Si no, no va a ser cero, ¿no? Entonces, cuando la aceleración cero, velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces la velocidad en el punto B, en el instante t, va a ser la misma que el instante inicial, porque no cambia con el tiempo, es constante, ¿no? Entonces, se obtiene la ecuación 3. La velocidad es igual a la velocidad inicial, ¿no? O sea, es la velocidad del instante t. O se puede decir la velocidad final, ¿no? La final es igual a la inicial. Ahora, para calcular la posición, o sea, ¿en qué punto está en ese instante? ¿Cuánto vale esa distancia? La posición final o posición solamente en el instante t. Aplicamos la ecuación 1, ¿no? De aquí vamos a despejar dx. Es lo que hacemos. Despejando dx, dt pasa a multiplicar. Nos quedaría b por dt. Ahora esta parte estamos integrando, ¿no? Integrando el símbolo. Los que han llevado cálculo ya saben, los que están llevando, es decir, el símbolo de una integral es de esta de color azul, ¿no? Es el símbolo. La integral, ¿no? Hay algunas propiedades en las integrales. Vamos a verlo aquí. En las integrales tenemos, por ejemplo, estas propiedades. Bueno, antes sería esto. Esto, ¿no? En las integrales indefinidas, por ejemplo, una constante en una integral, las constantes salen fuera de la integral. Aquí. Sale, ¿no? Se puede sacarlo fuera. Una propiedad, ¿no? Otra que si está sumándose dos funciones, se puede separar en dos integrales. Una, 8. Separa, ¿no? Vamos a aplicar la primera. Aquí está copiado. Entonces, la velocidad es constante, sale fuera de la integral, ¿no? Puede estar fuera. Luego la fórmula dice para integral de dx, integral de t, aplicamos las fórmulas. Aquí fórmulas. Estas son las fórmulas que están en el apunte. Se pueden ver, la integral de dx es igual, dice, a x. Cuando aparece de esta forma, es igual a x. Bueno, si es el tiempo aquí, entonces tiene que ser igual. Integral de dt va a ser t. Si es integral de dx, x. ¿No? Eso aplicamos. Hemos copiado, es esto, ¿no? La primera. Es integral de dx da x, integral de dt da t. Otra propiedad más aplicamos, que es esta. Es la propiedad para integrales definidas, que también está aquí. Es esto. Excelente. Esto vamos a aplicar. Esta es se llama una integral definida porque tiene límites de a a b. Es cuando se integra una función cualquiera, como aplicando la fórmula, tenemos un resultado a otra función, ¿no? A de x. Los límites se copian de esta forma. Luego hay que reemplazar los límites a los límites a x. Entonces se reemplaza el valor de x
el límite superior B, entonces B viene a ser aquí, por eso está AB. Luego restando, dice hay que reemplazar el inferior, a X, ¿no? A de A. Esa propiedad más aplicamos. Que está copiado aquí, no es esto. Entonces reemplaza el límite superior a X y es AB. Entonces, tengo aquí el límite superior vale X, reemplazo X, ¿no? El inferior X inicial, reemplazo X inicial. Además, este signo sale de aquí. Es restando, ¿no? Sale de ahí. Lo mismo aquí para el tiempo, hay que reemplazar el superior del tiempo t, luego restando también, menos el inferior, reemplazo t igual a 0, entonces puede ser. Entonces se obtiene esta ecuación. X inicial está restando, pasa a sumar. Entonces hemos obtenido dos ecuaciones. La primera, que la velocidad es igual a la velocidad inicial, nos dice, porque la velocidad es constante. La velocidad final en el punto B es igual a la de A, la inicial. La posición final en el punto B, para el instante T, es igual a la X inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, para cualquier tiempo podemos calcular si T vale 0, obvio va a ser la inicial. Si T vale 1, entonces va a ser X inicial más B, ¿no? A T2 se calcula. Entonces, las dos ecuaciones, la 3 y la 4, forman lo que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, MR1. Uniforme se dice porque la partícula se mueve en forma uniforme, o sea, quiere decir que avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, puede ir 2 metros por segundo. Cada segundo recorre 2 metros, ¿no? Va de 2 metros en metros. Pero cada segundo. Eso se mueve uniformemente, ¿no? Aquí. Si avanza 2 metros en un segundo, entonces luego el siguiente avanza igual 2 metros en un segundo. 2 metros en un segundo. O sea, cada tramo así. Por eso se llama uniforme, porque su velocidad es constante, ¿no? No cambia. Ese es el primer caso. El otro caso es el siguiente. Cuando la aceleración sigue siendo constante, o sea, pero ya no es cero. Puede ser, por ejemplo, la aceleración de una partícula de 10 metros segundo cuadrado, ¿no? La aceleración. O sea, 10 constante, ¿no? Un valor constante. Entonces, en este caso, si es constante, hay que deducir las ecuaciones igual para calcular cuánto vale su velocidad final y su posición final, ¿no? Para cualquier instante, para un tramo B. Nuevamente se mantienen las posiciones iniciales. T inicial vale 0 cuando X inicial vale 0 y B inicial, ¿no? O sea, tiene un valor X inicial y B inicial. Entonces, a partir de las ecuaciones 1 y 2, tendríamos lo siguiente. De la ecuación 2, despejamos el diferencial de B, de T pasa a multiplicar, entonces tendría B A por DT, ¿no? Aquí nuevamente integramos ambos lados. Como la aceleración estamos tomando constante, sale fuera de la integral por esta propiedad, ¿no? Las constantes en una integral salen fuera de ella. Se saca así. Entonces, la integral de B y de T es esta fórmula aplicamos, la primera es directo. Solo da B, la integral de B es da B. La integral de T, T. Por la propiedad de límites de integral definida, los límites A y B se reemplazan, ¿sí, no? Y se
reemplaza a x en el límite superior, luego restando el inferior. Eso hacemos aquí. El primero reemplazo, luego restando el inferior bi, ¿no? Aquí lo mismo, t, luego 0. T menos 0. O sea, parecido al anterior, ¿no? Entonces solamente despejamos la velocidad final que la inicial está restando para sumar. La velocidad final de la partícula había sido igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es la primera ecuación. Ahora calculamos la posición de la partícula para cualquier instante, ¿no? O en el punto B, a partir de la ecuación 1, que es la ecuación 1. Lo mismo hay que despejar, ¿no? De x despejamos, b igual, luego integramos nuevamente, integral, ¿no? Integral. Pero ahora la velocidad hay que reemplazar este valor, la 5. Porque la velocidad no es constante, ¿no? Aquí la velocidad, pueden ver, va cambiando con el tiempo. Si t vale 0, bueno, es la inicial. Si t vale 1 segundo, ya no es igual a la inicial, es más la aceleración. Si t vale 2, o sea, va a ir incrementando, ¿no? La velocidad va cambiando, va aumentando en sí. Y depende de la aceleración, si es positiva va incrementando, si es negativa va a ir reduciendo la velocidad. Hay un cambio de velocidad. Entonces reemplazamos la 5 aquí. Aquí hay que reemplazar. Y luego interno. Eso tenemos aquí. Hemos reemplazado la velocidad final inicial más a por t. Para poder integrar esta parte aplicamos la propiedad. Cuando se están sumando dos funciones, es esta, u más b. Dice que se pueden separar en dos integrales, ¿no? De u más integral de b. Está sumándose b inicial, el integral de b inicial por dt, más a por t por dt, otra integral. Además, se ha aplicado esta condición. Cuando hay una constante dentro de una integral, esa constante c sale fuera, entonces sale fuera, ¿no? Y no afecta a la integral. Aquí la velocidad inicial es constante, sale fuera. La aceleración, dicho, es constante, sale fuera también, ¿no? Entonces quedan las integrales de x, de t, para los cuales aplicamos la primera integral de dx, nos da x, ¿no? Directa. Integral de dt, t, entonces, nos da t. En este punto hay que integrar el t respecto al tiempo. La última, ¿no? T de t. Esta integral es del tipo polinomial, es este caso. Vamos a ir a la fórmula. A ver, tendríamos la primera esta. Esta es la fórmula, ¿no? Ya tendríamos este caso, ¿no? Dice, cuando x igual a n, elevado a algún valor n, ¿no? Por ejemplo, en los casos tenemos t y n es elevado a 1. Entonces, en ese caso, sería x igual a... Hay que, las derivadas se restaba el exponente, ¿no? Menos 1 se colocaba ahí. Ahora se suma más 1. Más 1. Y el valor del exponente en las derivadas pasaba a multiplicar. Aquí pasa a dividir. N más 1 pasa a dividir, ¿no? Esa fórmula vamos a aplicar. Ahí está la fórmula, es esta, ¿no? Entonces aquí tenemos t elevado a 1. Entonces 1 hay que sumarlo, dice más 1. Entonces 1 más 1 da 2. Ahí está, sale 2t cuadrado. Además hay que dividirlo entre ese valor. Entonces, n más 1, ¿no?
n más 1 sale 2, entonces divide también entre 2. De ahí sale este t cuadrado entre 2, ¿no? Luego se reemplazan los límites por esta propiedad. El superior restando el inferior, ¿no? X menos x inicial, t, a t el t menos 0, a t cuadrado, t, es t cuadrado solamente, y el 0 cuadrado, 0. ¿No? X inicial está restando, pasa a sumar, y queda la ecuación así. Bueno, aquí va a ser x inicial más b inicial por tiempo. Bueno, b inicial por 0 da 0, afecta más 1/2 de la aceleración por t cuadrado, ¿no? 0 se va. Extendemos de esa forma a la otra ecuación, ¿no? De la posición. Analizando el gráfico, las ecuaciones, pueden ver que la velocidad varía en forma lineal, o sea, depende del tiempo, ¿no? Mientras que la posición de la partícula para el instante t varía en forma cuadrática, porque está t al cuadrado. Entonces, si graficamos la primera, va a ser una recta. Si graficamos la posición en función del tiempo, nos da una parábola, ¿no? Es cuadrática. Una parábola. Una parábola que va a pasar por x inicial, ¿no? Si t es 0, entonces es igual a x inicial. Esas son las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones, la 5 y la ecuación 6, corresponden a lo que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Acelerado, porque la partícula ahora, porque la partícula va cambiando su velocidad, ¿no? Cuando es positiva se va a incrementar la velocidad, o sea, se va acelerando, ¿no? Por eso se llama movimiento acelerado. Es el caso. Entonces tenemos dos ecuaciones para calcular, ¿no? Para calcular la velocidad final, instante t, y la posición final, tenemos las dos ecuaciones. Por tanto, como hay dos ecuaciones para el tramo AB, sabemos que un sistema de ecuaciones, si tienen dos ecuaciones, solo pueden tener dos incógnitas, ¿no? Entonces, justamente, a un tramo AB solo puede haber dos incógnitas. Pero tomando en cuenta que la velocidad depende del tiempo y la posición depende del tiempo, se puede de ambas ecuaciones despejar el tiempo, hacer desaparecer el tiempo, ¿no? Y escribir una ecuación sin tiempos. Es lo que se hace aquí. En la ecuación 5, si despejamos el tiempo, B inicial pasa a restar, aceleración pasa a dividir, ¿no? Entonces tenemos el tiempo. Lo reemplazamos en la ecuación de la posición, la ecuación 6. X inicial, bueno, el x inicial ha pasado a restar, ¿no? Estamos sumando. Es b inicial por el tiempo, entonces el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo, que es al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, aquí hay que hacer las operaciones algebraicas, por ejemplo, la aceleración se puede factorizar. Aquí hay una aceleración cuadrado con esta otra que está elevada a 1. Una se anula, pero queda una aceleración en el denominador. Entonces factorizamos la aceleración, pasa a multiplicar aquí. Aceleración. Hay que desarrollar este término, b inicial por b inicial al cuadrado, o sea, b inicial al cuadrado. Aquí hay que desarrollar el binomio, va a ser b cuadrado menos el doble de b por b inicial, más b inicial cuadrado, ¿no? Entonces el b inicial, aquí tiene 1/2, aquí 1 menos 1/2 da 1/2, ¿no? Ese 2 pasa a multiplicar factorizando, esa es el 2. Y el b inicial
sale ahí. Se anulan B inicial por B, porque aquí va a haber otro B inicial por B, ¿no? Se anulan. Y queda esta ecuación, ¿no? Pueden desarrollarlo, no es complicado, ¿no? Esto obtiene que la velocidad final es igual a B inicial cuadrado más el doble de la aceleración por X menos X1. Entonces, como pueden ver, no depende ya, esta ecuación no depende del tiempo, ¿no? Entonces, permite calcular la velocidad final en función de la posición solamente. Entonces, en algunos problemas es bueno utilizar esta ecuación, ¿no? O sea, facilita la resolución. Pero no implica que como tengo otra ecuación más y tengo aquí tengo dos ecuaciones, no implica que tengo tres ecuaciones ahora y podría tener tres incógnitas. No. Solo tenemos dos, las ecuaciones principales, ¿no? La tercera sale de las otras dos. Entonces, por tanto, se mantiene. Solo son dos ecuaciones con dos incógnitas. La tercera, esta sale de manipular las otras dos ecuaciones, ¿no? Es eso. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto dos movimientos, ¿no? Rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. ¿Tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver. Licenciado, disculpe, Sí, en la primera hoja, ¿por qué la aceleración lo volvió cero? aquí. Sí, ¿por qué lo volvió cero? Eso no lo entendí muy bien. Ya. Estamos deduciendo las ecuaciones para diferentes casos, ¿no? En un movimiento rectilíneo. Eso está claro, ¿no? Entonces, en cada posición hay velocidad y tiempo. Aquí velocidad y tiempo, velocidad, posición y tiempo, ¿no? Tres variables. Aquí tiempo, posición, velocidad. Pero también tiene una aceleración. Los casos que pueden ver es que la aceleración primero sea cero, un caso. Otro que la aceleración sea constante, o sea, diferente de cero. O simplemente que la aceleración dependa del tiempo, que sea función del tiempo. Como los anteriores ejemplos que hemos resuelto, la aceleración salía en función del tiempo, ¿no? O sea, tenía su componente en x y y, era dependiente del tiempo, ¿no? Pero esos son casos particulares más simples, se puede decir, que son constantes, es la condición que hemos acabado, que la aceleración es constante, ¿no? O sea, no depende del tiempo, ¿no? Entonces, cuando la aceleración es constante, podemos tener un primer caso que puede ser cero, ¿no? Entonces, cero es constante. O otro caso que hemos tomado que sigue siendo constante, pero diferente de cero, ¿no? Entonces, cada uno nos da un movimiento. Cuando es cero, sale un movimiento rectilíneo uniforme, y cuando es diferente de cero, da movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no? O sea, son casos particulares de lo que hemos visto ya, ¿no? Vamos a recordar a ver del ejemplo anterior. A ver, este ejemplo hemos visto aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hemos calculado la aceleración, la velocidad, la aceleración, es este. Aquí, por ejemplo, hemos calculado la aceleración, ¿no? Estas son las ecuaciones generales que hemos aplicado, las fórmulas, ¿no? Además, está movimiento en el plano, porque tiene x y y. Calculamos la aceleración y sale 7,5 por seno de 5t, o sea, depende del tiempo.
no es constante, varía en función del tiempo. Y 7,5 cos de t, ¿no? La aceleración, el vector aceleración se escribe, hemos indicado, a ver, vamos a duplicarlo esto del pack. Ya. Entonces la aceleración, hemos dicho que se escribe, es un vector, ¿no? Hemos definido. Entonces aquí está la posición, velocidad, posición, velocidad. No está aquí, ¿no? En otro. Entonces la aceleración es un vector. Aquí, velocidad, aceleración. Aquí está. Entonces aquí pueden ver desde la aceleración. En general, el vector de aceleración es igual a la derivada de la del vector velocidad respecto al tiempo. O por componentes hemos estudiado esto, ¿no? Pero en sí, la aceleración es esta, el vector de aceleración es esta. Es AX por I más AY por J. En el ejemplo, con el plano solamente se tiene AX. O sea, tenemos que reemplazar aquí, escribir como vector, ¿sí? El valor de X por Y multiplicarlo más AY J, ¿no? En este ejemplo. Entonces hemos llegado a X, a Y. Este valor hay que reemplazar, pero depende del tiempo. O sea, no es constante, ¿no? Entonces hemos visto un caso particular que estamos indicando en el movimiento rectilíneo, que la aceleración es constante, es la principal condición que estamos buscando. Y un caso puede ser que sea cero, o en otro caso que no sea cero. En estos casos particulares salen dos movimientos uniforme y el acelerador. Es por eso. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tenía una duda del anterior tema. ¿Qué preguntas? Para hallar la ecuación de trayectorias, si tengo X, Y, Z, ¿cómo tendría que quedar la función para que pueda hallar esa ecuación? Si depende de X y Z, entonces una ecuación en el espacio, ¿no? Una ecuación del plano, o sea, depende del movimiento. O Sí, pero de una esfera. Z, ¿Cómo? Z, ¿cómo tendría que quedar? Es que quería resolver los problemas propuestos, pero como eran en X, Y, Z, no sé cómo seguir. O sea, Pero lo se tiene que que... hallar una ecuación de ese tipo, ¿no? O sea, sería una función X y Z, una función en función de X y Z igual a un constante. Por ejemplo, de una esfera podría ser, no sé, cualquier tipo de ecuación en espacio, ¿no? Gracias, ingeniero. Vamos ahora vamos a hacer una aplicación en sí es una aplicación del movimiento rectilíneo uniforme en sí, ¿no? Aquí hemos indicado que la aceleración es constante y diferente a cero. Una aplicación directa es al movimiento de lanzamiento vertical a caída libre. Este gráfico se puede rotar, por ejemplo, podemos llamarlo rotar 90 grados, ¿no? Y va a ser vertical, ¿no? Entonces lo mismo, no va a cambiar nada, solo en vez de X vamos a colocarlo Y, en vez de X solamente Y, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Este es el caso. Una aplicación directa del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es a lanzamiento vertical y caída libre. Pueden ver, esa trayectoria sigue siendo rectilínea. La partícula se mueve en línea vertical o sobre el eje Y, ¿no? Cuando es un lanzamiento vertical o cuando es caída libre, cuando cae, ¿no? El cuerpo. Entonces, igual tenemos posición A, posición B. La posición A vamos a tomar para el instante inicial 0, ¿no? Lo mismo.
el tiempo t para la posición en B. También tenemos el tramo de AB, ¿no? En cada posición tenemos tiempo inicial 0 para inicial, la velocidad inicial, tomando en cuenta en este caso lanzamiento vertical, B inicial, y la posición que sería la altura, Y inicial, la altura inicial. Entonces queremos calcular ahora cuánto vale la velocidad final para cualquier instante t, entonces esta velocidad, ¿no? ¿Y a qué altura se encuentra? Entonces, esta es la Y, pero medida desde el suelo también, ¿no? Era lo mismo en el anterior caso. Aquí pueden ver, se mide desde el origen, ¿no? A la derecha, valor de x. Entonces, en este gráfico solo se ha cambiado x en vez de colocando ahora con y, ¿no? Las velocidades siguen siendo igual, ¿no? O sea, se mueven en línea recta también. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando se lanza un cuerpo o se deja caer un cuerpo, hay que tomar en cuenta que los cuerpos sobre la superficie de la Tierra están sometidos a un campo, se dice campo gravitacional, ¿no? Es un campo gravitacional. Ese campo gravitacional lo crea la Tierra. Ese campo gravitacional se escribe como, son vectores que apuntan al centro de la Tierra, ¿no? Es la aceleración de la gravedad. Es un vector. No se ve, pero en este caso es la aceleración de la gravedad. Es la aceleración de la gravedad que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en su superficie, ¿no? Siempre va dirigido al centro de la Tierra. Es vertical, ¿no? Así. Esta aceleración de la gravedad entonces apunta hacia el centro de la Tierra, entonces el sentido es hacia abajo. Su valor va a ser, ahora si escribimos como vector la aceleración, va a ser igual a, tiene un valor que vale menos g, menos porque va apunta abajo, multiplicado por el vector unitario, ¿no? O sea, la aceleración en general es esta, ¿no? Hemos visto aquí. Aquí, ¿no? Aquí está la aceleración. Entonces, la aceleración se escribe así en general. Entonces, como solo apunta en el eje vertical, es solamente esta componente, a y en j. Y la aceleración y vale menos g. Y valen 0 en x, 0 en z, ¿no? Eso estamos viendo aquí. Es menos porque estamos tomando un sistema de referencia XY con el eje Y positivo hacia arriba. Es cualquier vector que apunte hacia arriba, o sea, o la punta de la flecha se vaya a punta arriba, es positivo. Entonces, como por ejemplo, la velocidad apunta arriba, es positivo. Cuando se lanza, ¿no? La velocidad inicial es positiva. La aceleración apunta en sentido contrario, entonces, al de referencia, al eje Y de referencia que es positivo arriba, entonces, menos se coloca, ¿no? Es con menos G. Este signo depende del sistema de referencia que colocamos. El vector posición también apunta hacia arriba. ¿No? Su posición sería un vector que no está escrito, pero apunta al punto A, hacia arriba la punta. La final lo mismo positivo, ¿no? Vector posición. Ahora, ese valor de la aceleración de la gravedad que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos tiene un valor, se toma con la letra G, ¿no? Y tiene un valor de 9,81 metros segundo cuadrado en el sistema MKS y además en el sistema internacional. Pero ese valor es sobre el nivel del mar. Que sea al nivel del mar, ¿no? Vale este valor. Y vamos a trabajar con este dato en los problemas, en el examen igual trabajan con 981, ¿no?
no vale 10 ni 9,8, 9,81. ¿No? Con eso vamos a trabajar. Solo como dato de referencia, la aceleración en Cochabamba, que está a una altura de 2.570 aproximadamente, sobre el nivel del mar, ¿no? La aceleración en Cochabamba vale 9,78, ¿no? Pero es dato de referencia. El dato que utilizamos es este valor, ¿no? Haciendo la conversión de unidades de 9,81 metros segundo cuadrado al sistema inglés en pies segundo cuadrado, sale 32, ¿no? Sale 32. En algún programa van a ver que el sistema inglés, o sea, nos pueden dar la longitud o distancia en pies. Entonces, en ese caso trabajamos con este valor, ¿no? O la otra opción, convertirlo a metros también. El sistema MKS, bueno, viene de longitud, masas, tiempo. La longitud en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, ¿no? Es longitud, masa y tiempo. El sistema inglés, la longitud está en pies, la masa en slug, el tiempo, igual que en la MKS, segundos. Esos son los valores, ¿no? Ahora, como este valor es constante, en cierto punto, cuando se calcula, por ejemplo, sobre el nivel del mar, 81, entonces, como la aceleración es constante, estamos en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué implica? Cuando la aceleración es constante, además diferente de cero, ¿no? Este no es cero. Tiene que ser diferente de cero. La aceleración es constante, implica que el movimiento de esa partícula es rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces podemos utilizar las ecuaciones anteriores, haciendo el cambio que x, ahora cambiamos porque ahora ya no es sobre el eje x, sino en y. X se cambia con y el valor de la aceleración se cambia con menos g. Menos g por este valor, ¿no? Su componente vale menos g. Toma en cuenta, hemos trabajado con componente, bueno, este componente es la componente AY, ¿no? Según aquí pueden entregarse esta AY. La fórmula es AY. Entonces hemos deducido anteriormente con esta ecuación, aceleración era dB de x, era la componente AX. Estamos cambiando ahora por el sistema de referencia. Entonces hacemos el cambio y quedan las tres ecuaciones, ¿no? Dos son las principales. Que la posición final, o la altura igual a la altura inicial más b inicial por t menos 1 medio de gt cuadrado, ¿no? Y la velocidad final es igual a b inicial menos gt. Esas dos son las principales. Y esta otra es la auxiliar, ¿no? Que sale de ambas. Hemos dejado de las dos. Entonces, para un tramo AB, lo mismo que en el anterior caso, solo pueden haber dos ecuaciones, dos incógnitas. Claro, pueden aplicar esta ecuación que no tiene tiempos, en algún caso, en algún problema, ¿no? Es lo que tenemos. Ahora, en el lanzamiento vertical y caída libre tenemos un caso particular que, por ejemplo, si lanzamos de A y vas a correr hasta el punto B y luego continúas recorriendo, ¿no? El vector velocidad va a apuntar hacia arriba, siempre así, hasta alcanzar cierta altura, porque la velocidad, pueden fijarse aquí, va a ir disminuyendo porque está restándose, ¿no? Con menos gt según el tiempo. Se va a ir restando, ¿no? Y este valor va a cambiar de signo, porque este va a ser mayor y va a ser la velocidad negativa a un tiempo grande, ¿no?
¿Qué significa? Que la velocidad va a cambiar de sentido. Primero va a apuntar arriba y luego puede apuntar hacia abajo. Eso implica que la partícula va a llegar hasta su altura máxima. Ese instante se detiene y luego cae. Entonces, la velocidad, el vector velocidad apunta arriba en ese punto, un instante muy pequeño, luego cambia el sentido. La velocidad apunta hacia abajo. Ese punto se llama el punto de inversión. La altura máxima se llama punto de inversión porque la velocidad se invierte justamente. Primero apunta arriba y luego apunta hacia abajo, ¿no? Y cae. Además, se toma que ese punto, que la partícula se detiene en un instante muy pequeño, o sea, la velocidad vale cero en ese punto. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad se toma igual a cero, ¿no? Entonces podemos calcular en qué instante, en qué tiempo llega a la altura máxima. Aplicando la condición aquí. Si B vale cero, puedo hallar cuánto vale el tiempo, ¿no? En qué tiempo llega a la altura máxima. Y con ese tiempo puedo calcular a qué altura llegó reemplazando la ecuación 7. Con el tiempo que llega a la altura máxima, ¿no? Es una condición. Toma en cuenta, en la altura máxima se llama también punto de inversión, porque la partícula cambia de sentido, su velocidad, ¿no? Apunta arriba y luego apunta abajo. Después la partícula va a seguir cayendo, ¿no? Con una velocidad que en este caso la velocidad va a ir aumentando, ¿no? Por la ecuación esta, ¿no? Va a ir aumentando y va a llegar al suelo. Llega aquí, ¿no? Es como calcularían, por ejemplo, qué tiempo emplea en llegar al suelo. ¿Qué condición aplicarían para que llegue al suelo? A ver qué condición aplicarían para que llegue al suelo. Para llegar a la altura máxima, hemos dicho la velocidad cero, ¿no? En la altura máxima, velocidad cero, porque la partícula invierte su velocidad y ese instante tiene una velocidad cero. Y aplicamos aquí velocidad cero y hallamos tiempo, ¿no? Cuando llega al suelo, ¿qué pasa? ¿Qué condición aplicarían? A ver. Se tiene la pregunta, ¿no? ¿Qué condición aplicarían? Primero ha ido de A, llega a B, altura máxima, vuelve por la misma trayectoria, ¿no? Y llega al suelo. La velocidad no va a ser cero porque va a ir aumentando la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la condición? Tiempo igual a cero, Inge. El tiempo. Altura igual a cero. El tiempo no. El tiempo inicial aquí es, ¿no? En el punto es, ¿no? El tiempo va a ir aumentando también, sube, el tiempo va subiendo, ¿no? El kilómetro va marcando más tiempo. Lo que llega aquí es la altura. ¿Cuánto va la altura? Cero. La altura es cero, ¿no? Aquí. Es cuando nos pidan calcular en qué instante llega al suelo, condición, altura cero. Porque en el suelo la altura vale cero, ¿no? Es aquí en la ecuación 7, altura cero y hayan tiempo, ese instante. Entonces hay que ver, son las dos condiciones que puede haber en un lanzamiento vertical caída libre. Altura máxima, condición velocidad cero. Cuando llega al suelo, la altura cero, ¿no? Y hay en tiempo, en ambos casos. Aquí la velocidad es cero, ¿no? La altura máxima. Cuando llega al suelo, la altura cero. ¿No? Esas son las condiciones. ¿Alguna pregunta?